No estaba yo viniendo aquí a grabar pensando en qué os contaría de mi reciente inactividad en el canal. Porque sí, llevo sin subir un vídeo al canal desde el 11 de diciembre. Y normalmente en este canal si paso más de 7 días sin subir un vídeo me agobio y me estreso bastante. Por lo que este periodo de inactividad también ha sido muy agobiante para mí. Y la excusa oficial aquí, y que es verdad, es que he tenido algo muy importante entre manos que ha monopolizado todo mi tiempo. Era tal que no podía ni rascarme mi negro óculo sin que se me echase el tiempo encima. Pero en fin, lo que cuenta aquí es que he vuelto y os lo pienso recompensar subiendo 2 o más vídeos semanales. Recién está comenzando el año y ya estoy prometiendo cosas que más que probablemente no podré cumplir. Pero en fin, ahora que ya sabéis el por qué no he subido vídeo últimamente, antes de comenzar el vídeo os diría que si por aquellas de la vida os gustara este vídeo, agradecería que le dieses un like y que os suscribierais y compartieseis el vídeo con quien os saliese de los reales cojines. Ahora sí que sí, dicho lo dicho, comencemos con el vídeo. Hola, yo soy Mikey, vuestro creador de contenido favorito. Encantado. Feliz año a todos. Y empecemos con esto. Por fin, hace pocos días pude ver la película de Aquaman. Y he de decir desgraciadamente que a mí no me ha gustado. Os lo habéis creído, ¿eh? Aquaman es sensacional, brutal y épica. Aquaman es lo que tendría que ser cualquier película de orígenes de superhéroes. Pero antes que me explaye más con la cinta, quiero darle el mérito que se merece al director de la cinta, James Wan. Para mí esta cinta es lo que es gracias a James Wan. Eso es así. Ya que yo personalmente ya confío muy poco, para no decir prácticamente nada, en Warner Bros. Y su DCU. Y una cinta como Aquaman no es una cinta que se le pueda dar a cualquier director. Y el señor Wan cogió Aquaman, hizo lo que quiso con la cinta y no le pudo salir mejor. Y eso hace que vayamos a lo bueno de la cinta. Mucha gente coincide que James Wan es un experto a la hora de contar las historias en sus cintas. Y Aquaman es una cinta que está muy bien contada. Los personajes principales tienen una razón más que sólida para estar allí. Todos los actores principales hacen un papel genial. Tenemos a Willem Dafoe como Vulko, un personaje que no es principal, pero es parte importante y clave de la cinta. Y señores, si Marvel tiene a Michelle Pfeiffer, DC tiene a Nicole Kidman. Una mujer que cada vez que aparecía en pantalla era una cosa bárbara. El actor Yahya Abdul-Mateen II como Black Manta no estuvo mal, pero tuve un pequeño problema con su personaje y de eso vamos a hablar cuando hablemos de lo malo. Y ya vimos a Amber Heard tener un cameo en las Justice League. Antes de ver a Aquaman yo no daba mucho por Amber Heard como Mera, pero madre del amor hermoso, cualquier actor dirigido por James Wan es capaz de dar lo mejor. Y personalmente la dinámica entre Arthur y Mera fue una de las partes que más disfruté de la cinta. La química entre ambos era tan genial que todo eso, acompañado de un buen guión y un buen director, todo se iba dando de manera natural. Y por el amor de Dios, Jason Momoa es Dios, es el amo, es simplemente Aquaman. Solo por ver a Momoa en esta cinta ya vale la pena pagar la entrada. Es salvaje, acojonante. La cinta Aquaman es el show de Jason Momoa, un badass ahí donde los haya. Y por favor, Patrick Wilson como Ocean Master, yo diría que junto con Zod, para mí son los mejores villanos que ha presentado el DCU, ya que todo lo que lo hace por el bien de su gente. Su rivalidad con Aquaman viene desde una versión sesgada de todo lo que le contó su padre, y el hecho de que el nacimiento de Arthur Curry fuera la razón directa por la que murió su madre no termina de ayudar. Y otra cosa que me impresionó mucho, bueno, no tanto porque ya lo vi en los trailers, fue el contraste de colores. Fue una auténtica locura. Era como estar viendo un cuadro artístico en movimiento, simplemente precioso. Y las coreografías de lucha bajo el agua simplemente fueron una ida de olla total. Y ahora, teóricamente, tocaría hablar de lo malo. Algo que no me terminó de cuadrar y que, bueno, no es tan malo dependiendo de qué punto lo mires, desde qué punto de vista lo mires, pero Aquaman a mí me pareció estar viendo 3 películas en una sola. Y ahora me explico. Tenemos una trama principal donde seguiremos a Arthur Curry en su búsqueda del tridente legendario. Y en paralelo tenemos a Ocean Master en su cruzada para proclamarse rey de los océanos y atacar a los moradores de la superficie. Y también tenemos todo el arco argumental de Black Manta, o sea, todo eso, todo allí embutido en una misma cinta. A mi parecer, Black Manta, siendo el villano secundario en esta cinta, le dan mucho peso hasta
cinta, inclusive llegando al nivel de que nos enseñan el por qué tiene un odio terrible a Arthur Curry. Y a mi parecer creo que todo eso se habría abordado mejor en una secuela, ahora teniéndole a él como villano principal de la cinta. En fin, yo disfruté Aquaman como un enano. Y si no la habéis visto, en fin, no sé qué estáis haciendo con vuestras vidas. Salid a verla. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, agradecería que le dieses un like y os suscribierais y compartieseis el vídeo con que nos saliese los reales cojines. Y también aquí abajo os dejaré mis redes sociales donde podéis ir allí, Twitter, Instagram, seguirme, darme like, decirme lo que os dé la puñetera gana. Y bueno, tampoco olvides activar la campanita para que te pueda llegar una notificación cada vez que el Menda de aquí sube un vídeo. Yo soy Mikey, feliz año a todos, esperemos que el 2019 sea mucho mejor para vosotros y para mí, para todo el mundo. Yo soy Mikey, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!